Hola, soy Miguel Ángel Berrocal y soy un investigador en neurobiología y hoy he venido aquí con dos misiones. La primera es cambiar vuestro cerebro y esto lo voy a hacer desde aquí, sin acercarme a vosotros ni hacer ningún experimento extraño. La segunda es que juntos hablemos un poco del aprendizaje y acercaros los últimos avances científicos para daros quizás algunos consejos a la hora de estudiar. Mi principal interés es entender cómo un cerebro que se genera desde cero puede almacenar nuevos datos, adquirir nuevas habilidades y mantenerlas durante el tiempo. Cuando yo estudiaba, cuando yo era un estudiante, lo que he sido los últimos 25 años de vida, fui a una clase que era totalmente voluntaria y que era una especie de ampliación de matemáticas. Durante esta clase, los contenidos que dábamos no entraban en examen, no teníamos libros, no teníamos apuntes, simplemente aprendíamos a través de juegos, a través de actividades manuales y visuales, conceptos relacionados con las matemáticas. Y recuerdo que un día estudiamos los fractales, que son objetos geométricos cuya estructura se repite a diferentes escalas. Y ese día lo pasé bien, aprendí una cosa nueva y dejé esa información ahí. Lo que nunca me esperaría era que 5 años después, en tercero de biología, esos fractales eran las estructuras geométricas que definían cómo se desarrollan los organismos vivos, las coliflores, las piñas, los helechos e incluso estructuras animales. Y mi curiosidad fue tan grande por entender cómo esas cosas que yo mismo había hecho jugando, recortando papeles, yo había replicado esos fractales. ¿Cómo puede ser que eso que yo mismo había hecho rija el desarrollo de los organismos? Esa curiosidad que se despertó en mí hizo que en esa clase yo me pusiera a investigar, que yo consiguiera mis notas más altas de ese año en esa clase y que decidiera dedicar mi carrera al desarrollo, a la biología del desarrollo y más concretamente al desarrollo del cerebro. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, del cerebro, del sistema nervioso humano. El sistema nervioso está en continua reacción con todo lo que nos rodea y con nuestro cuerpo, con nuestro mundo interior. Pero vamos a hablar de momento del mundo exterior, de cómo yo interacciono con el mundo. El sistema nervioso recibe estímulos que le hacen reaccionar y emitir una respuesta. Por ejemplo, si hay un cambio de luz, el sistema nervioso lo recibe y cambia el tamaño de nuestra pupila. A esto se lo denomina adaptación. Por el contrario, si un estímulo está durante mucho tiempo interactuando con nuestro sistema nervioso, lo que causa es que el sistema nervioso deje de recibir este estímulo y lo empiece a ignorar. A esto lo denominamos habituación. Es decir, cuando hay un cambio, cuando hay algo nuevo, cuando el cerebro siente curiosidad, se activa y se adapta. Mientras que cuando algo dura mucho tiempo, el cerebro pierde interés. Es decir, hay que mantener al cerebro curioso. Eso es lo que queremos. Os pondré otro ejemplo. Yo he estudiado en 4 países distintos, en 4 universidades distintas, y los modelos de educación, de aprendizaje y de evaluación han sido siempre distintos. Por ejemplo, hice mi máster en Bélgica y allí los exámenes son completamente orales. Se te da un tiempo corto para realizar un esquema y luego debes defender oralmente tus conocimientos. Esto me ayudó a ser muy bueno haciendo esquemas rápidos y luego mejoró mis capacidades como orador. En España lo que se te pide es hacer un texto largo y cohesionado. Esto te ayuda a razonar y a poder meter mucha información en la cabeza en poco tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que se te pide es que el trabajo de muchos meses lo resumas en una presentación en equipo y con los puntos más importantes. Esto te ayuda a resumir y a mejorar tus habilidades en equipo. Yo me he dado cuenta que al cambiar siempre el método, al desafiar al cerebro, al mantenerlo curioso, aprendes más, te fuerzas más y que cada vez es más fácil adquirir una habilidad nueva. También es verdad que esta capacidad de adquirir habilidades nuevas varía durante el tiempo. El cerebro no es estable, es plástico, es maleable, puede cambiar. En las primeras etapas del desarrollo existen unos periodos que se llaman ventanas de plasticidad. Estas ventanas de plasticidad son periodos de tiempo durante los cuales ciertas áreas del cerebro son más plásticas, pueden cambiar más. Es decir, que, por ejemplo, en la etapa entre 3 y 5 años, el sentido del olfato o las áreas del cerebro relacionadas con el sentido del olfato cambian mucho más, son más plásticas y se adquieren muchos más conocimientos o más memoria olfativa. Esto se va perdiendo durante el tiempo, pero el cerebro siempre mantiene capacidades plásticas, es decir, el cerebro siempre, a cualquier edad, puede cambiar. Y esto es muy importante, porque nos afecta a nosotros. Esto quiere decir que podemos cambiar nuestro cerebro, que podemos actuar sobre él y cambiarlo activamente. Yo os prometo que podéis generar nuevas neuronas si queréis. ¿Queréis saber cómo?
La ciencia nos dice que el mejor truco para esto es el ejercicio físico. Aunque no lo parezca, eso es la solución. Si nosotros realizamos una tarea física, esta tarea desencadena una serie de reacciones en nuestro cuerpo que hace que los centros que generan neuronas se activen y se pongan a generar nuevas células. Más concretamente, en una región que se llama el giro dentado del hipocampo. Estas neuronas que se generan son muy importantes porque son vírgenes o se puede decir que tienen una muy alta potencialidad. Es decir, tienen la capacidad de desarrollar una alta variedad de funciones. Pero, ¿cómo podemos decidir para qué usamos estas neuronas? La ciencia nos dice que la actividad que realicemos unas horas después de realizar ese deporte va a decidir a qué área del cerebro van a mirar estas nuevas neuronas. Es decir, que primero debemos hacer deporte y luego, unas horas más tarde, dedicarnos a la tarea a la que queremos asignar esas nuevas neuronas. Entonces ya tenemos nuevas neuronas y las tenemos donde queremos. Pero ¿cómo las ponemos a funcionar? La ciencia nos dice que lo que hay que hacer es entrenar. El entrenamiento diario, la práctica constante día a día, va a refinar y mejorar las conexiones de las neuronas de las zonas implicadas en una cierta actividad. Entonces vamos a conseguir que esas nuevas neuronas conecten con las neuronas vecinas y se pongan a funcionar en esa cierta tarea. Va a haber cambios tanto estructurales como biomoleculares que van a refinar esas conexiones y que van a hacer que sean más intensas y más rápidas. Entonces, primero vamos a ir a los estructurales. A lo que va a llevar esa práctica continuada es a la aparición de nuevos terminales axónicos y espinas dendríticas. Esto son estructuras de las neuronas que conectan unas neuronas con otras. El terminal axónico es la última parte de una neurona que va a conectar con la siguiente, es decir, es una estructura emisora de mensajes. Y la espina dendrítica es la primera parte de una neurona que va a recibir un mensaje, es como la antena, es un receptor. Lo que va a hacer una práctica continuada es aumentar el número de estructuras, tanto emisoras como receptoras, en un área cerebral. Es decir, las neuronas van a aumentar la complejidad de la red y el número de conexiones entre ellas. Los cambios moleculares van a hacer que en estas conexiones un tipo de moléculas que son los receptores de neurotransmisores, que son los que captan esa señal en esa espina dendrítica, van a aumentar en número. ¿Esto a qué va a llevar? A que con una menor cantidad de mensaje, el mensaje va a entrar más rápido y con más intensidad y va a fluir de manera más rápida. Por tanto, si por ejemplo nosotros nos dedicamos a tocar el piano, vamos a poder coordinar nuestros dedos de forma más rápida. ¿Por qué? Porque hay más conexiones, hay más proteínas, entonces hace falta menos cantidad de estímulo para realizar la misma actividad. Por tanto, a lo que tenemos que concluir es, primero, ejercicio físico para conseguir nuevas neuronas. Segundo, después, unas horas después de ese ejercicio físico, realizar la actividad que queremos entrenar. Tercero, practicar esa actividad en días continuados para conseguir refinar esos circuitos. Mantener la mente abierta, intentar buscar cosas nuevas, cosas que despierten al cerebro, que nos mantengan curiosos, que nos adapten, pero que no nos habitúen. Y espero haber despertado la curiosidad en vosotros lo suficiente para que hayáis hecho nuevas conexiones y que vuestro cerebro haya cambiado. A entrenar. Muchas gracias.